Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno es una vez más poder compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Pablo a los filipenses y vamos a terminar el capítulo 2 que nos toca ahora en esta oportunidad. Así que vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 19 en adelante, donde la palabra de Dios nos dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Termina el capítulo 2 entonces de esta manera, y donde Pablo en esta última parte del capítulo se enfoca a hablar de Timoteo, de Epafrodito. Vamos a ver ahí estas características de estos hermanos. Por supuesto vamos a hablar también de Pablo, porque no se puede dejar de lado. Él escribe la carta y tiene mucho que ver lo que allí está diciendo, no solamente de Timoteo, de Epafrodito, sino lo que él manifiesta también en su interior. Recordemos en las circunstancias en las que estaba Pablo en ese momento, pero también hay algo para la iglesia, porque termina justamente diciendo cómo tiene que ser la actitud de la iglesia ante este tipo de personas. Así que vamos a ver entonces las características de Timoteo, características de Epafrodito, que lo menciona acá Pablo, y quiera Dios que esto pueda ser algo que podamos apropiarlo también nosotros, y que podamos tener este objetivo. Ahora, vemos acá estas tres personas: Timoteo, Epafrodito, Pablo. Los tres personas distintas, con distinta forma de ser, distinta forma de pensar, pero los tres tenían y estaban bajo un solo, podríamos decir, mandato, y los tres tenían en común lo que querían. Los tres querían lo mismo, y no para sus propios beneficios, sino para la obra de Dios. Y Pablo utiliza a este tipo de personas. Y lo primero que tenemos que destacar acá justamente es que Pablo veía en Timoteo, en Epafrodito, personas que sumaban al objetivo que él tenía por delante. Pablo se junta y se rodea de estas personas, y no solamente eso, sino que las encomienda y les da responsabilidad, porque veía en ellos estas cosas que eran en un común denominador. El objetivo
de poder ver que la obra de Dios pueda seguir creciendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que quizás sacar acá para nosotros es poder pensar en estas características, estas cualidades de Timoteo, de Epafrodito, y que anhelemos poder tener estas cualidades, estas características, para que cuando Dios nos necesite, realmente nos puede enviar y nos puede encomendar ciertas responsabilidades que Pablo se las dio a Timoteo, a Epafrodito, porque veía en ellos que podían cumplir y que lo iban a hacer de la manera que realmente él esperaba, pero no porque sea un capricho de Pablo, sino porque veía en estas personas que ellos realmente amaban a Dios en primer lugar, que amaban la obra, que no tenían problema de arriesgar sus vidas, como justamente pasó y se nos dice acá, y por eso Pablo utiliza a estas personas. Así que veamos un poquito cada uno lo que allí se nos dice. En cuanto a Timoteo, primero podemos ver allí en el versículo 19 y en el versículo 23, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y en el versículo 23 se nos dice: así que a espero enviaros. En primer lugar, vemos ahí que Timoteo era un hombre calificado. Era un hombre que cumplía los requisitos para lo que Pablo quería enviarlo a la iglesia allí en Filipos. Y esto es algo muy importante, porque Pablo ve a Timoteo y lo ve calificado para poder darle esa responsabilidad que estaba por enviarlo. Si Pablo no hubiera visto esto en Timoteo, seguramente no lo hubiera llamado, no lo hubiera enviado. ¿Y qué veía Pablo en Timoteo? Bueno, este objetivo en común. Y si hay algo que nosotros tenemos que, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras diferencias de opiniones, estrategias o no sé, lo que querramos llamarlo en cuanto a lo que respecta a la obra de Dios, tenemos que tener este objetivo en común: el crecimiento de la obra. Y cuando Dios ve corazones con este tipo de objetivos, corazones con este tipo de intenciones, seguramente Dios te va a llamar. Seguramente Dios te va a dar la responsabilidad de poder encomendarte algo, porque Él ve que tenés objetivos en común. Que tu objetivo es el crecimiento de la obra. Que tu objetivo es el poder estar atento a las necesidades de la obra. Y esto se refleja ante los demás. Para eso están los ancianos juntamente de la iglesia, ¿no? Para eso están las personas que están liderando y que están allí tomando responsabilidades, para poder ver este tipo de personas. Y cuando ellos vean este tipo de personas, te van a llamar y te van a pedir que colabores y que puedas estar. Pero como Pablo veía en Timoteo, allí dice: a voy a enviar. Quiera Dios que también de cada uno de nosotros se pueda decir: a voy a enviar. Que Dios pueda vernos para decir: a voy a enviar. Lo segundo que podemos ver es que Timoteo era un hombre que decía la verdad. El versículo 19 dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo no hubiera enviado a Timoteo si Timoteo era un hombre mentiroso. Si Timoteo era un hombre que disfrazaba la verdad, o que quería decirle a Pablo para poder contentarlo: sí, está todo bien, y resulta que estaba todo mal. O si se venía con chismes, con murmuración, Pablo no lo hubiera enviado. Timoteo no solamente estaba calificado para poder cumplir ese ministerio, esa responsabilidad de poder ser enviado,
sino que también un hombre que decía la verdad. Él no tenía en su intención, ni en su deseo, o en su programa mentir, sino que iba a decir lo que Pablo le estaba transmitiendo a la iglesia, y también traer de la iglesia la verdad para que Pablo pueda saber cómo estaba la obra allí en la iglesia con los hermanos de Filipos. En tercer lugar, vemos que Timoteo tenía objetivo en común. El versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué buena es esta característica que Pablo destaca de Timoteo. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ninguno, dice, se interesa como se interesa Timoteo. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Había en Timoteo ese objetivo en común, el deseo para que la obra de los filipenses, la obra en Filipos, no se detenga, sino que crezca. Y Pablo estaba en una situación que no podía salir, que no podía ir, pero Timoteo sí. Por lo tanto, era la cara visible de Pablo. Y ahora no podía ir Timoteo y decir un discurso distinto al que tenía Pablo. Había un objetivo en común, y ese objetivo era el crecimiento de la obra. Así que vemos un hombre calificado, vemos un hombre que dice la verdad, vemos un hombre que tiene objetivos en común en el crecimiento de la obra. Pero en cuarto lugar, vemos un hombre que tenía interés por la obra. Dice el versículo 21: pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No solamente Timoteo tenía el objetivo de que la obra crezca, sino que también era su interés de el de que esa obra no se detenga. Y eso lo vemos ahí en estos dos versículos que leímos, ¿no? El versículo 20 y el versículo 21. Y por último, en el versículo 22, fíjense en lo que dice: pero ya conocéis los méritos de él. Tengo otra traducción que dice, capítulo 2, pero vosotros conocéis la prueba de él, que como hijo al lado de su padre, así ha servido él conmigo en la promoción del Evangelio. Ya conocéis la prueba. Timoteo no era una persona que se la pasaba hablando, sino que lo que hablaba lo respaldaba con sus hechos. Dice bien claro acá Pablo: ya conocéis los méritos. Esta palabra méritos habla de prueba, de acciones concretas que Timoteo llevaba a cabo, lo respaldaba con sus hechos, con sus acciones, que realmente le interesaba la obra, y que era un hombre que no solamente hablaba, sino que también trabajaba. Y esto implica un montón de cosas, hermanos. No significa únicamente pararse con la Biblia y dar un mensaje, sino también el de poder sencillamente acomodar los bancos, limpiar los baños, cambiar una lamparita, abrir la puerta, ver que esté todo ordenado. Si hay que pintar, si hay que hacer trabajo de electricidad, un montón de cosas. Y no es únicamente el hablar, sino también el hacer. Y Timoteo era un hombre que hablaba y hacía. Y fíjense en ustedes que no vemos ninguna carta escrita por Timoteo. No tenemos ni un sermón registrado de él, ni tampoco de Epafrodito, que vamos a ver ahora más adelante. Pero sin embargo, Timoteo tenía estas cualidades, estas características que Pablo resalta. Y quiera Dios, hermanos y hermanas, que nosotros también podamos anhelar tener estas características. Un hombre calificado, un hombre que hablaba la verdad, un hombre que tenía un objetivo en común en cuanto al crecimiento de la obra, un hombre que se interesaba por la obra, un hombre de acción. Y cuando Dios ve estas
características en sus hijos, seguramente te va a dar un trabajo, seguramente te va a dar un ministerio, seguramente te va a dar una responsabilidad que tengas que hacer. Porque Dios busca este tipo de personas. Hace falta este tipo de personas en la obra para que la obra no se detenga, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir expandiéndonos. Imaginemos una iglesia que tiene hombres y mujeres como Timoteo, con estas características. Seguramente va a ser una obra que no se va a detener. Va a ser una obra que va a crecer, que va a incrementar. No solamente en actividades, sino en personas que van a ser influenciadas, personas que van a ser transformadas a través de este tipo de personas, porque tienen un objetivo en común, que es la expansión de la obra de Cristo aquí en la tierra. Esto era lo que Pablo resaltaba allí de Timoteo. Y dice, ¿no?, como padre a hijo. Está hablando de esa relación. Sabemos lo que pasaba particularmente entre Pablo y Timoteo. Pablo conoce a Timoteo desde muy chico. Timoteo acepta al Señor Jesús. Seguramente ahí en algún mensaje de Pablo ya conocía acerca también de lo que había recibido de su mamá y de su abuela, ¿no?, como dice Pablo también en otra parte. Pero Pablo toma a Timoteo como un hijo espiritual. Y así estaba cumpliendo Timoteo. Quiera Dios, hermanos, que nosotros también podamos tener este deseo de poder tener estas cualidades, que los demás puedan evidenciar, no para vanagloria de cada uno de nosotros, sino justamente para que la obra de Cristo pueda crecer y pueda avanzar. Y ahora entonces pasamos a Epafrodito. Allí se nos dice, termina de hablar de Timoteo, dice el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. También destaca estas características de Epafrodito. Es muy llamativo lo de Epafrodito, porque este hombre, el nombre que tiene es un nombre pagano, podríamos decir, ¿no? Haciendo mención a hasta un culto que no era apropiado. Seguramente era un hombre que aceptó al Señor Jesús de grande y ya tenía el nombre. Quizás los padres acostumbraban a hacer este tipo de cultos extraños, raros, adorando a una cierta diosa, y le ponen este nombre inclusive por este tipo de acciones que hacían. Pero Epafrodito cambió su vida. Dejó justamente todo lo malo del mundo donde él vivía, donde él estaba, acepta al Señor Jesús como Salvador, y ahora Pablo destaca estas características de Epafrodito. Y dice entonces allí que Epafrodito, en primer lugar, era un colaborador. Y no hace falta un título extraordinario. No era el pastor, no era el misionero, no era el tesorero, no era, no sé, un montón de cosas que podemos agregarle. Pablo lo enfoca y lo encierra en esta característica: colaborador. Y podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Pero un colaborador es una persona que se suma a algo para poder llegar a lo que se tiene propuesto. Aporta su esfuerzo, aporta su capacidad, aporta lo que tiene para que esa causa en común pueda ser incrementada y pueda llegar a obtenerse. Esto era Epafrodito, un colaborador, una persona que desinteresadamente se suma a algo para poder llegar a eso que estaba propuesto. Y Pablo ve esta característica. Por lo tanto, es ese tipo de persona que viene y te dice: ¿qué hace falta?
¿En qué puedo ayudar? Es esa persona que dice, mira, tengo esto, lo quiero dar para la obra. Es esa persona que se llega y dice, estoy orando, pero también quiero que cuentes conmigo si hace falta algo. Ese es el colaborador. Y quiera Dios, hermanos, que nosotros también podamos tener este ánimo. Epafrodito no era una persona que criticaba. Epafrodito no era una persona que se ponía de la vereda del frente a observar y mirar y decía, pero esto se tiene que hacer así, así y así. Sino que era una persona que se sumaba para poder aportar su granito de arena, podríamos decir, para que la causa siga adelante. Y Pablo ve esto en Epafrodito y lo dice de esa manera, tan concreto, ¿no? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Cuando Pablo utiliza varias veces esta expresión, compañero de milicia, se está refiriendo ahí exclusivamente como da la impresión de un compañero de armas, un compañero de batalla, un compañero de lucha. Y Epafrodito era esto para Pablo. Él le dice, es un colaborador, pero que también está dispuesto a agarrar lo que hace falta para poder luchar por la causa del Evangelio. Y no le importaba perder su vida, perder sus bienes o perder lo que ante el mundo puede ser una pérdida, pero para Epafrodito era ganancia. Y Pablo lo toma de esto. Este es mi compañero de guerra. Este es mi compañero de milicia. Este es mi compañero de lucha. Y qué bueno es cuando podemos tener al lado nuestro este tipo de hermanos que dice, vamos para adelante. Y quizás hoy yo puedo estar caído, puedo estar desanimado, puedo estar triste, pero ahí viene mi hermano y me levanta con una palabra de ánimo, con una oración, con un consejo, con lo que hace falta. Es mi compañero de milicia, es mi compañero de guerra, es mi compañero de batalla. Poder estar al lado del otro y juntos poder estar allí peleando la batalla de la fe. Y como sabemos, y la Biblia lo dice, ¿no?, que tenemos una lucha tremenda en este mundo. Una lucha que Satanás ha desplegado para poder hacernos justamente desviar nuestra mirada y no seguir este objetivo. Bien, el tiempo avanza. Lo otro que indica es que es un mensajero, vuestro mensajero. Epafrodito era el encargado justamente de ir a la iglesia, de poder decirle lo que Pablo quería que escuchen y también traer lo que la iglesia tenía para comentar a Pablo. Así que me imagino esa persona que, por supuesto, como recién destacábamos de Timoteo, decía la verdad. No quería quedar bien con nadie, sino que él decía la verdad. Y si tenía que allí exponer a alguien, lo hacía. Y si tenía que destacar justamente la obra, cómo avanzaba, lo decía. No tenía problema. Pero no decía la mentira, sino que era el mensajero, el que llevaba. Y Pablo confiaba en esto, porque sabía que allí Epafrodito iba a llevar ese mensaje y lo iba a decir tal cual como Pablo quería transmitirlo y como el Espíritu Santo había puesto en Pablo, ¿no? Lo otro que vemos era un ministrador de necesidades. Qué importante que es esto, porque Epafrodito era la persona encargada de traer la ofrenda que le daban la iglesia allí de los filipenses, y se la traía a Pablo. Y así como le daban eso, así Epafrodito iba y se lo daba a Pablo. Existía esa confianza, esa seguridad. Administraba porque conocía lo que estaba pasando Pablo, y Epafrodito traía eso. No había engaño en él, y Pablo realmente confiaba en esta persona. Notamos otra característica, interés por la obra, dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
Epafrodito era una persona que también, al igual que Timoteo, le interesaba la obra. Y allí estaba preocupado por la obra, buscando esa forma de poder ayudar y colaborar. Ese interés continuo en oración, en acciones de gracia, en ofrenda, en trabajo. En esa fe puesta en acción, esa fe práctica. No solamente de labios, sino también el interés que él tenía por la obra. Y termina la otra acción, otra característica que da es un hombre de acción y sufrimiento por la obra, ¿no? El versículo 30 dice, porque la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No sabemos bien qué fue lo que pasó, pero Pablo destaca esto y dice, Epafrodito expuso su vida por la obra, expuso su vida por el servicio, por ponerse en las manos de Cristo y de poder servir para que la obra crezca. Así que vemos estas características, ¿no? Tanto de Timoteo como de Epafrodito. Y quiera Dios que esto, hermanos, las quiero repetir para que nos quede grabado, ¿sí? En Timoteo vemos un hombre calificado, un hombre que habla la verdad, un hombre con un objetivo en común, un hombre que tiene interés por la obra, un hombre de acción. En Epafrodito vemos que es un colaborador, un hombre compañero de lucha, de la obra, un hombre que es un mensajero fiel, que también decía la verdad, un ministrador de necesidades, un hombre que se confiaba lo que se le daba y lo que recibía para poder ser administrado en las necesidades que hay. También el interés por la obra y un hombre de acción y sufrimiento por la obra de Cristo. Fíjense en cuántas características y cualidades, algunas en conjunto, en común con la de Timoteo, pero que allí Pablo destaca. Ahora, para ir cerrando, por un lado también no quiero dejar de lado a Pablo, porque Pablo es interesante esto, porque Pablo ve este tipo de personas. Pablo puede identificar en Timoteo y en Epafrodito características de hombres que hace falta en la obra. Y por eso busca a Timoteo y a Epafrodito. Y me encanta esta frase, ¿no? Que dice, así que a este espero enviarles. A este espero enviarles. Quiera Dios, hermanos, que se nos pueda decir de nosotros eso también, ¿no? Y yo sé que cada uno tenemos nuestras cosas. Pero si Dios nos mira, si Dios nos ve, ¿puede decir esto de nosotros? Si los ancianos de la iglesia, los hermanos que están tomando responsabilidad y que necesitan manos, si vieran tu vida, si te ven por tus acciones, por tus palabras, por tus hechos, ¿podrían decir, a este quiero enviar? Si hay cosas que tenemos que dejar de lado, si hay cosas que todavía no permiten que Dios pueda ver en mí un hombre, una mujer calificado para ser enviado, bueno, tenemos que tratar de dejar eso. Timoteo y Epafrodito eran hombres que Pablo pudo ver y dijo, a esto quiero enviarles. Porque cumplen con todo esto. No son perfectos. Cometen errores como cualquiera de nosotros. Pero en su corazón había algo que los diferenciaba. ¿Y qué dice de la iglesia? Termina, ¿no? Diciendo, versículo 29,
recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Qué importante es la labor de la iglesia ante esto. Que la iglesia pueda reconocer a este tipo de personas. Personas que dicen la verdad, personas que se interesan por la obra, personas que son colaboradoras, personas que ministran las necesidades, personas que accionan, personas que sufren por la obra. Que la iglesia pueda ver y pueda tener en estima, que puedan tener en consideración este tipo de personas. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que el tiempo ya se pasó, pero que estas características que Pablo destaca, tanto de Timoteo como de Epafrodito, puedan también ser nuestro deseo de poder llegar a esto. Para esto hay que ponerse en las manos de Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude para que nos quiera utilizar. Tenemos que limpiarnos de las cosas que no hacen que yo pueda ser un instrumento útil ahora. Y que cuando Dios ve que yo voy dejando todas esas cosas que me hacen mal, seguramente me va a buscar para su gloria y para su honra. Buenas noches, que Dios nos bendiga y que esto pueda ser una realidad para que nuestra iglesia, la obra en Villa Bonich, pueda crecer con hermanos y hermanas como Timoteo, como Epafrodito, con estas características. ¿Para quién? ¿Para vanagloriarnos nosotros? No, sino para que la obra de Dios pueda crecer y que podamos tener este deseo como tenía Timoteo, como tenía Epafrodito y como Pablo pudo ver y como la iglesia recibió a este tipo de personas. Buenas noches, que Dios te bendiga.